Y Jesús se puso en pie. Por Noel Navas. Capítulo 5. Una verdadera conversión. La conversión ocurre solo cuando nos encontramos verdaderamente con Jesús. Lectura Hechos 9, 1 al 19. Cuando era adolescente, los jóvenes de la iglesia donde me congregaba salíamos a evangelizar los domingos. Después de asistir al servicio de la mañana, almorzábamos y en la tarde o íbamos a alguna residencial puerta por puerta o nos dirigíamos a las terminales de autobuses. Un domingo fuimos a una terminal y un amigo y yo abordamos a un joven que nos acaparó todo el tiempo que estuvimos allí. Aunque le explicamos el plan de salvación en menos de 30 minutos, él tenía muchas preguntas y nos detuvimos a contestárselas. Como tardábamos mucho y ya era hora de regresar a la iglesia, uno de los líderes se acercó para decirnos: «¿Qué pasa? Es hora de irnos». «Es que estamos respondiendo las preguntas de este joven», dijimos. «A ver», le dijo el líder al joven, «cierra los ojos». «¿Perdón?», respondió él. «Que cierre los ojos», le ordenó el líder. Increíblemente el joven los cerró y el líder le dijo: «Ahora repite esta oración conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, te pido, que entres en mi corazón, etcétera, etcétera». La oración no duró ni 30 segundos y al finalizar el líder nos dijo: «Listo, ya se convirtió. Vámonos». Y lo sumó a las estadísticas de conversos que reportábamos al regresar. Cuando íbamos de vuelta para la iglesia, yo iba pensando: ¿es así como ocurre la conversión? ¿Repitiendo una oración y sumándolo a una lista? Después de coparticipar en el asesinato de Esteban, Saulo de Tarso no se conformó con ser un observador. Él quería pasar al siguiente nivel. Deseaba ser protagonista. He aquí por qué el libro de los Hechos dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él dijo: «¿Quién eres, Señor?» Y él respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Hechos 9, 1 al 6. Por el relato de Hechos comprendemos que Saulo era miembro del Sanedrín. Tenía voto en el concilio, por lo que él no solo presenció cuando Esteban fue lapidado, sino también cuando su rostro resplandeció en medio de todos. Esa luz en su rostro llamó su atención. «¿Qué luz?», pudo haber pensado. «¿De dónde vendrá?». Después de la lapidación de Esteban, se dirigió a donde el sumo sacerdote y le pidió la documentación necesaria para arrestar a los seguidores de Cristo en cualquier sitio donde los encontrara. Sin embargo, mientras iba de camino a Damasco, una luz, una caída, Saulo boca arriba mirando al cielo: «Saulo, yo soy Jesús». Saulo reconoció la luz. Era la misma que emanaba del rostro de Esteban, pero más intensa. Aquella vez, Esteban estuvo solo frente al Sanedrín. Ahora, Saulo estaba solo frente a la luz del mundo. Durante los 3 días siguientes, además de no ver ni comer nada, un sentimiento horroroso lo comenzó a atormentar. Saulo sabía que había sido copartícipe del asesinato de un hombre inocente. En ese entonces él creyó que Esteban era culpable. Ahora la luz le mostraba cuán equivocado estaba. El remordimiento carcomía su conciencia.
Jesús no podía quitar de su mente el rostro de Esteban, pero no solo el suyo, sino tampoco el de decenas de cristianos que forzó a blasfemar. ¿Cómo iba a aliviar su culpa? ¿Cómo apaciguar su conciencia? En la primera carta a Timoteo, Pablo escribió: «Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero». Lo único que logró sosegar su alma atribulada fue la misericordia, la gracia abundante y el amor de Jesús. No hay otro antídoto para la culpa del pecado, solo el perdón gratuito de Dios que tranquiliza las conciencias y la inunda de paz. Esta es la forma en que se experimenta una verdadera conversión, encontrándonos con Jesús, experimentando dolor por nuestros pecados y creyendo que el amor y la misericordia del Señor son capaces de lavar el alma. No repitiendo mecánicamente una oración ni diciendo como robots la oración del penitente pecador. La conversión se experimenta al ver la luz del Señor iluminando el interior y, aunque es muy probable que haya una oración de por medio, la clave está en clamar desde lo profundo del corazón por salvación. Honestamente, no sé qué fue de aquel joven que evangelizamos en la terminal de autobuses, y mucho menos si la oración que lo forzaron a hacer surtió algún efecto. Sin embargo, todo aquel que ora con sinceridad y reconoce su condición de pecador podrá experimentar redención sin importar lo grave que hayan sido sus pecados. Si no me crees, mira el caso de Saulo, que cometió pecados aún más graves de los que alguna vez tú y yo pudimos haber cometido, pero sin importar eso experimentó una real y genuina conversión. Después de recobrar la vista, Saulo, quien posteriormente llegó a ser conocido como el apóstol Pablo, se dedicó por muchísimos años a predicar el Evangelio tal cual vio a Esteban hacerlo aquella vez ante el Sanedrín. Es posible, afirma el diccionario bíblico Holman, que Esteban haya sido el agente humano que utilizó Dios para conquistar a quien se convertiría en el gran misionero cristiano. Así que sus aventuras, gozos y persecuciones fueron plasmados tanto en el libro de los Hechos como en sus epístolas. Se cree que Pablo murió degollado por la espada en el tercer poste de la Vía Ostia, en un lugar llamado Aquae Salviae, después de muchos años de ministerio a la altura del año 67 después de Cristo, por orden del emperador romano Nerón. Imagina la escena. Los soldados romanos abriendo las rejas, sacando a Pablo de la prisión y lo conducen encadenado hacia el grueso poste. Saulo se abraza a éste. Solo fue cuestión de cerrar con fuerza los ojos, sentir el impacto de la espada afilada en la nuca y emitir un leve gemido que fue silenciado de inmediato. Un segundo después, otra vez la luz. La luz. Jesús. Y detrás de él, Esteban. Una sonrisa cómplice, un abrazo fraterno. Cosas que solo el Evangelio puede conseguir. Preguntas de reflexión. ¿Te has encontrado verdaderamente con Jesús? ¿Cómo sabes que realmente te encontraste con Él? ¿Tu vida ha cambiado después de tu conversión? Preguntas para reuniones grupales. ¿Puedes relatar brevemente cómo ocurrió tu conversión a Cristo? ¿Cómo puede una persona encontrarse verdaderamente con Jesús? ¿Se logra repitiendo mecánicamente una oración o puede ocurrir de otro modo? De alguna manera, Esteban tuvo un impacto en la conversión de Saulo.
¿Conoces algún testimonio dramático de conversión que haya impactado tu vida o la de otros? Tarea para realizar. Esta semana conversa con un familiar o amigo cristiano que sepas que es un verdadero seguidor de Jesús. Pídele que te relate brevemente su conversión y hazle preguntas acerca de ella. Presta atención a su testimonio y sus respuestas y deleítate en la obra que el Señor ha hecho en su vida.